¿Alguna vez alguien juró haberte visto en un lugar donde tú sabes que nunca estuviste? No hablo de una confusión casual. No hablo de alguien que se equivocó de persona en la calle. Hablo de cuando tu hermana te describe la conversación que tuvieron ayer en el mercado, cuando tu comadre te reclama por haberla ignorado en la parada del camión, cuando tu jefe te pregunta ¿por qué llegaste temprano si te vio salir hace apenas 10 minutos? Y tú lo sabes con cada fibra de tu cuerpo. Tú no estabas ahí. Yo nunca creí en estas cosas hasta que me pasó a mí. Hasta que mi propia madre me contó, con lágrimas en los ojos, que me había visto parado afuera de su ventana a las 3 de la mañana, mirando hacia adentro, sin parpadear. Esa noche yo dormía en mi departamento al otro lado de la ciudad, con mi esposa como testigo. Pero mi mamá insistía, casi gritando, que era yo, que reconocería a su hijo en cualquier parte, que incluso llevaba puesta la camisa azul que ella me había regalado en mi cumpleaños. La camisa que en ese momento colgaba en mi closet, limpia, sin usar. En México tenemos un nombre para esto, para esa cosa que camina con tu cara y tu forma, pero que no eres tú. Le llamamos el nahual, el otro yo, el doble que anda suelto cuando algo oscuro se acerca. Nuestros abuelos sabían de esto, lo susurraban en las noches, lo advertían con miedo en la voz. No es solo una leyenda para asustar morros, es una creencia que viene de tiempos antiguos, de cuando los mexicas hablaban del nahual como un espíritu guardián que podía separarse del cuerpo. Pero hay otra versión, una más oscura, la que nadie quiere mencionar. El nahual que aparece cuando tu muerte está cerca, el doble que viene a avisarte que tu tiempo se acaba. La primera señal es la más común, pero también la más fácil de ignorar. Alguien te ve donde no estabas, alguien te saluda y tú no sabes de qué habla. Alguien jura que te cruzaste con ellos cuando tú estabas en otro lugar completamente. La mayoría lo descarta como un error, como una confusión inocente. Pero cuando empieza a pasar más seguido, cuando los detalles son demasiado específicos para ser casualidad, ahí es cuando el miedo empieza a meterse en tu pecho. Conocí a un señor en Oaxaca, don Roberto se llamaba. Era un hombre de campo, de esos que trabajan desde que sale el sol hasta que se esconde. Me contó que durante 2 semanas seguidas sus vecinos lo paraban en la calle para preguntarle por qué andaba paseándose por el pueblo a medianoche. Él les decía que estaban locos, que él se dormía temprano, que nunca salía de noche porque no había necesidad. Pero siguieron insistiendo. Más y más gente lo veía caminando por las calles oscuras, siempre solo, siempre en silencio. Una señora hasta le dijo que lo había llamado por su nombre y que él se había volteado. La había mirado directamente con esos ojos vacíos, sin reconocerla, y había seguido caminando como si nada. Don Roberto me confesó que empezó a sentir miedo de verdad cuando su propia esposa lo despertó una noche, temblando. Ella había ido al baño y al pasar por la sala lo vio sentado en su silla favorita, inmóvil, mirando hacia la pared. Pensó que era raro, porque él roncaba fuerte en la cama junto a ella. Cuando volvió a la recámara, ahí estaba don Roberto, profundamente dormido, roncando como siempre. Ella regresó a la sala corriendo, y la silla estaba vacía, pero podía jurar que el cojín todavía estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse. En nuestra cultura, esto no es algo que se tome a la ligera. Los curanderos hablan del nahual personal como una sombra que todos llevamos, una parte de nosotros que puede manifestarse cuando estamos cerca de un cambio importante, especialmente cuando ese cambio es la muerte.
Según las creencias antiguas, el nahual puede separarse del cuerpo durante el sueño, puede caminar por el mundo físico mientras tú duermes. Pero cuando aparece de día, cuando otros lo ven mientras tú estás despierto y consciente en otro lugar, eso es diferente. Eso significa que tu doble ya no está bajo tu control, que algo lo ha despertado, que viene a preparar el camino. Don Roberto murió 3 semanas después de que empezaron los avistamientos. Un infarto lo agarró mientras trabajaba en el campo. Cayó entre los surcos de maíz que tanto amaba. Los vecinos dijeron que no se sorprendieron, que sabían que algo malo venía porque habían visto las señales. Su esposa me contó que la última vez que lo vio, el doble, no el verdadero, fue la noche antes de su muerte. Estaba parado en el patio trasero, bajo la luz de la luna, mirando hacia la casa con una expresión que ella no pudo descifrar. No era tristeza, no era enojo, era algo más profundo, algo final. Entonces te pregunto, ¿alguien te ha visto últimamente donde tú no estabas? ¿Tu familia menciona encuentros que no recuerdas? ¿Tus amigos te reclaman por cosas que nunca hiciste? No lo ignores, no lo descartes como una simple confusión. Esa puede ser la primera señal de que tu doble ya camina entre nosotros, de que algo oscuro se acerca, de que tu nahual personal se ha despertado. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás, solo queda prepararse para lo que viene. Porque en México sabemos una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Cuando tu doble aparece, la muerte no está lejos. Imagina que llegas a tu chamba un lunes por la mañana y tu compañero de cubículo te agradece el consejo que le diste el viernes pasado. Te habla de esa conversación profunda que tuvieron en la cafetería, de cómo le ayudaste con su problema familiar, de cómo le recomendaste ese libro específico que tanto necesitaba leer. Pero tú el viernes no fuiste a trabajar, estuviste en casa con gripa, en cama, sin salir ni para comprar tortillas. Tu compañero te mira como si estuvieras jugándole una broma de mal gusto. Insiste en cada detalle, describe tu ropa, tus palabras exactas, hasta el café que pediste. Y tú sientes cómo el estómago se te encoge, porque sabes, con absoluta certeza, que esa conversación nunca existió. Esta es la segunda señal del doppelganger mexicano, y es más perturbadora que la primera, porque ya no se trata solo de ser visto. Ahora tu doble está interactuando con el mundo, está hablando con tu voz, está diciendo cosas en tu nombre, está tejiendo una realidad paralela que tú no viviste. Conocí a una maestra de primaria en Guadalajara, la señora Lucía, que vivió esto de la manera más escalofriante posible. Me lo contó con las manos temblando, todavía asustada años después del evento. Lucía tenía una rutina muy fija. Llegaba a la escuela a las 7 de la mañana, daba sus clases y se iba directo a su casa a las 2 de la tarde. Un martes cualquiera, la directora la llamó a su oficina con una expresión seria, casi enojada. Le preguntó por qué había estado diciéndoles a los niños que el examen se cancelaba, que ya no habría evaluaciones ese mes. Lucía no entendía nada. Ella nunca había dicho eso. Al contrario, había estado preparando a los niños toda la semana para el examen del viernes. La directora insistió. Varios niños lo confirmaban. Lucía había entrado al salón el día anterior, después del recreo, y había hecho el anuncio con una sonrisa extraña, casi inquietante. Pero Lucía no había ido a la escuela el lunes. Su madre había tenido una emergencia médica y ella había pasado todo el día en el hospital, con testigos, con papeles firmados, con registros que probaban que estuvo ahí. Cuando volvió al salón para hablar con los niños, ellos describieron todo con lujo de detalle.
la maestra Lucía había llegado, pero algo estaba raro en su forma de caminar, como si flotara un poco, como si sus pies no tocaran bien el suelo. Les había dicho que no se preocuparan por el examen, que ya nada de eso importaba, y luego se había quedado parada junto al pizarrón, mirándolos fijamente, sin parpadear, hasta que sonó la campana. Esto es lo que los curanderos llaman la manifestación activa del nahual. No es solo una aparición pasiva, es una entidad que está tomando tu forma para comunicarse, para dejar mensajes, para alterar tu realidad. En las creencias antiguas mexicanas, se decía que cuando el nahual comienza a hablar por ti, está preparando a los que te rodean para tu partida. Está diciendo a dioses que tú no has dicho todavía. Está cerrando ciclos que aún no has cerrado. Está despidiéndose en tu nombre porque sabe algo que tú aún ignoras. Pero la cosa se pone peor cuando llegamos a la tercera señal, porque ahí es cuando tu doble empieza a tocar tu mundo físico directamente. De repente encuentras tus llaves en el refrigerador cuando las dejaste en tu bolsa. Tu cartera aparece dentro del horno. Tu reloj está en el jardín enterrado bajo la tierra. Y no hablo de despistes o de cosas que olvidaste. Hablo de objetos que están en lugares tan absurdos, tan imposibles, que no hay explicación lógica que valga. Un mecánico de Monterrey, el señor Armando, me contó que durante 3 semanas vivió una pesadilla así. Cada mañana encontraba sus herramientas en lugares donde él nunca las pondría. Un día sus pinzas estaban dentro de la pecera de sus hijos, perfectamente ordenadas en el fondo del agua. Al siguiente día, sus desarmadores aparecieron clavados en el techo de su taller, formando un círculo perfecto. Su esposa pensó que se estaba volviendo loco, que el estrés de la chamba le estaba pegando gacho. Pero Armando sabía que algo más oscuro estaba pasando. Lo más inquietante vino cuando encontró su fotografía de bodas, esa que siempre había estado en la sala, metida dentro del tanque de gasolina de su camioneta. La foto estaba seca, impecable, como si alguien la hubiera colocado ahí con todo el cuidado del mundo. Pero para meterla ahí, alguien tendría que haber desmontado la tapa del tanque, algo que requería herramientas específicas y tiempo. Su esposa juró que ella no había sido. Sus hijos eran demasiado chicos para hacer algo así. Y Armando recordó entonces lo que su abuela le había dicho de niño. Cuando tus cosas se mueven solas, cuando aparecen donde no deberían estar, es porque tu otro yo está marcando territorio, está reclamando tu espacio antes de que tú lo dejes. En el folclore mexicano, este fenómeno se explica como la preparación del nahual para habitar completamente tu realidad. Se cree que el doble necesita familiarizarse con tus objetos personales, con tus espacios íntimos, con las cosas que llevan tu energía. Es como si estuviera ensayando para cuando finalmente tenga que tomar tu lugar de manera permanente. Los objetos movidos son huellas, son marcas de que algo invisible está tocando tu vida, reorganizando tu mundo, según un plan que tú no entiendes todavía. Armando empezó a tener miedo de verdad cuando una noche despertó y encontró sus botas de trabajo perfectamente alineadas junto a su cama, pero con las suelas hacia arriba, como se colocan los zapatos de los muertos en algunos velatorios tradicionales. Nadie en su casa sabía de esa costumbre. Nadie tendría razón para hacer algo así. Fue entonces cuando buscó ayuda, cuando supo que esto ya no era algo que pudiera ignorar. Entonces pregúntate, ¿la gente te ha mencionado conversaciones que no recuerdas haber tenido? ¿Tus cosas aparecen en lugares donde sabes que no las dejaste?
Esto ya no es solo una advertencia, es una invasión. Tu doble no solo está cerca, está entrando en tu vida, está tocando lo que es tuyo, está hablando con tu voz. Y cada vez que esto pasa, cada vez que encuentras otra cosa fuera de lugar o alguien te cuenta otra conversación fantasma, tu nahual se vuelve más real, más sólido, más presente. Porque lo que viene no es solo un avistamiento, no es solo un susto pasajero. Lo que viene es el encuentro final, el momento en que tu doble y tú se encuentren cara a cara. Y cuando eso pase, uno de los dos ya no va a seguir caminando en este mundo. ¿Qué tan bien te conoces a ti mismo? ¿Sabrías reconocer cuando alguien te describe haciendo algo que va completamente en contra de tu naturaleza, de quién eres en lo más profundo? Porque esa es la cuarta señal del doppelganger. Y créeme cuando te digo que es la más perturbadora de todas las que hemos visto hasta ahora. Ya no se trata solo de ser visto o de que tu doble hable por ti. Ahora tu nahual está actuando, está comportándose de maneras que tú nunca harías, está mostrando una personalidad que no es la tuya. Y lo peor es que la gente que te conoce, la gente que lleva años a tu lado, jura que eras tú. Conocí a una enfermera en Puebla, se llamaba Daniela. Era de esas personas que irradian bondad, siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a ayudar incluso cuando estaba cansada hasta los huesos después de un turno doble. Sus compañeras de trabajo la adoraban, sus pacientes la bendecían. Era imposible encontrar a alguien que dijera algo malo de ella. Por eso fue tan impactante cuando empezaron a llegarle reportes de su supervisor sobre un comportamiento completamente fuera de lugar. Según varios testigos, Daniela había estado tratando mal a los pacientes, gritándoles, siendo grosera, incluso negándose a atenderlos cuando pedían ayuda. Ella no podía creerlo. Pedía detalles, fechas específicas, y cada vez que le daban la información, ella podía probar con registros y testigos que en esos momentos estaba en otro lugar del hospital o directamente no estaba trabajando. Pero los testimonios eran consistentes y específicos. Una señora mayor juró que Daniela le había gritado que dejara de quejarse tanto, que había pacientes peores que ella. Un señor con diabetes describió cómo Daniela lo había mirado con desprecio cuando pidió ayuda para ir al baño. Le había dicho que se aguantara, que ella no era su sirvienta. Daniela lloraba cada vez que escuchaba estas historias, porque esas palabras, esa crueldad, no cabían en su corazón. Lo más escalofriante vino cuando una de sus mejores amigas del trabajo la confrontó llorando. Le contó que 3 días antes, en el estacionamiento del hospital, Daniela se le había acercado con una expresión fría, casi vacía, y le había dicho cosas horribles sobre su vida personal, secretos que solo Daniela conocía, porque ella se los había confiado en momentos de vulnerabilidad. Su amiga describió que Daniela se veía igual, llevaba su uniforme de siempre, pero había algo fundamentalmente equivocado en sus ojos, algo oscuro y ajeno. Le dijo que mientras hablaba, Daniela no parpadeaba, y su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Esto es lo que en las creencias mexicanas antiguas se conoce como la inversión del nahual. Cuando tu doble comienza a actuar, no solo toma tu forma física, también invierte tu esencia, muestra lo opuesto de lo que eres. Si tú eres amable, él es cruel. Si eres generoso, él es egoísta. Si eres paciente, él es violento. Los curanderos dicen que esto no es casualidad, que el nahual oscuro es todo lo que tú has reprimido, todo lo que has controlado, todas las sombras que nunca dejaste salir. Y cuando aparece, cuando toma control,
Es como si todo tu esfuerzo por ser buena persona se invirtiera de golpe. Pero si crees que eso es perturbador, espera a que te cuente sobre la quinta señal. Esta es la que convierte todo lo anterior en algo innegablemente real, porque ahora hay pruebas físicas, evidencia que no se puede negar ni racionalizar. Hablo de las fotografías donde apareces 2 veces, donde tu imagen se duplica en el mismo espacio y tiempo de maneras que desafían toda lógica. Un fotógrafo de bodas en Veracruz, el señor Héctor, vivió esto de la manera más inexplicable. Estaba revisando las fotos de una boda que había cubierto el fin de semana cuando notó algo extraño en una de las tomas grupales. Todos los invitados estaban acomodados perfectamente, sonriendo a la cámara, pero en la esquina izquierda, medio oculto detrás de una columna, estaba él mismo. No era un reflejo, no era un error de la cámara, era claramente él, con la misma ropa que había usado ese día, con su cámara colgando del cuello, mirando directamente hacia donde él había estado parado tomando la foto. Héctor sintió que el mundo se le volteaba. Revisó los metadatos de la imagen, la hora exacta, 8 de la noche con 43 minutos. En ese preciso momento, él estaba frente al grupo, tomando esa foto, con docenas de testigos que lo vieron ahí. Pero en la imagen había 2 de él, uno detrás de la cámara tomando la foto, invisible para todos, y otro en el fondo de la escena, visible solo para el lente, observando con una expresión que él nunca había visto en su propio rostro. Era una mirada vacía, hambrienta, como si ese otro Héctor estuviera esperando algo. Lo que más lo perturbó fue que empezó a revisar todas las fotos que había tomado en los últimos 2 meses. Encontró más, muchas más. En un bautizo, su doble aparecía reflejado en una ventana, aunque él estaba parado en un ángulo donde ese reflejo era imposible. En una quinceañera, su figura se veía borrosa en el fondo de un pasillo vacío, mientras él disparaba desde el salón principal. En un aniversario, aparecía sentado en una mesa con los invitados, pero completamente fuera de foco, como si estuviera ahí y no al mismo tiempo. En la tradición mexicana, se dice que el nahual puede quedar atrapado en las imágenes porque las fotografías capturan más que luz, capturan energía, capturan presencias. Los antiguos tenían miedo de que les tomaran fotos porque creían que la cámara podía robar el alma. Pero lo que no sabían es que la cámara también puede revelar lo que el ojo no ve. Puede mostrar al doble que camina invisible junto a ti. Puede documentar la presencia de tu nahual oscuro antes de que te des cuenta de que está ahí. Héctor dejó de trabajar en eventos después de eso. Me dijo que cada vez que levantaba la cámara, tenía miedo de lo que iba a capturar. Miedo de verse a sí mismo en lugares donde no debería estar. Pero lo peor vino cuando se tomó un selfie casual una tarde en su casa, solo para probar si su cámara nueva funcionaba bien. En la foto, detrás de él, reflejado en el espejo de su habitación, estaba su doble, pero no estaba imitando su pose. Estaba volteado hacia él, mirándolo directamente, con las manos extendidas como si estuviera a punto de tocarlo. Así que pregúntate, ¿te han acusado de comportamientos que no son tuyos? ¿Alguien ha encontrado fotos donde apareces 2 veces? Estas señales ya no son sutiles, ya no son fáciles de ignorar. Tu nahual no solo está cerca, está manifestándose física y visiblemente, está dejando huellas que otros pueden ver y documentar. Y cuando llegas a este punto, cuando tu doble ya no se esconde, cuando ya actúa abiertamente en tu nombre y aparece en tus fotografías, significa que el momento del encuentro está más cerca de lo que crees. Porque todo esto no es aleatorio. Todo esto es una preparación,
un proceso que culmina en algo inevitable. Y ese algo viene pronto, muy pronto. Los animales saben cosas que nosotros hemos olvidado. Tienen sentidos que nosotros perdimos hace mucho tiempo, cuando decidimos que la razón era más importante que el instinto. Por eso, cuando un perro que te adora de repente se pone a gruñirle a un espacio vacío junto a ti, cuando un gato se eriza y bufa mirando hacia donde tú estás parado, pero no hacia ti exactamente, cuando los pájaros dejan de cantar justo cuando pasas cerca, ahí es cuando debes prestar atención, porque ellos lo ven, ellos lo sienten, ellos saben que no estás solo aunque tú no veas a nadie más. Esta es la sexta señal del doppelganger mexicano, y es la que más me sacó de onda cuando empecé a investigar estos casos. Un taxista de la Ciudad de México, don Raúl, me contó una historia que todavía me pone la piel de gallina. Él tenía una perra callejera que había adoptado, una perrita flaca y cariñosa que lo esperaba todos los días en la entrada de su casa. Esa perra lo adoraba, dormía a sus pies, lo seguía a todas partes, era su sombra fiel. Pero un día todo cambió de la manera más inexplicable. Don Raúl llegó a su casa después de su turno, cansado como siempre, listo para descansar. La perra estaba en el patio, acostada bajo la sombra del árbol. Cuando él abrió la puerta y entró, la perra levantó la cabeza, lo miró y se puso a gemir de una manera que él nunca había escuchado. Era un gemido agudo, desesperado, lleno de miedo. Don Raúl se le acercó para calmarla, pensando que tal vez estaba enferma, pero ella retrocedió, temblando, con la cola entre las patas. Y entonces empezó a ladrar, no hacia él, sino hacia un punto en el aire, como medio metro a su izquierda. Él volteó a ver qué había ahí, pero no había nada, solo el patio vacío y la pared de su casa. La perra seguía ladrando con una intensidad que le partía el corazón, mostrando los dientes, con los ojos desorbitados fijos en ese espacio invisible. Don Raúl movió su mano hacia donde la perra miraba, y ella se volvió loca. Empezó a correr en círculos, aullando como si la estuvieran matando. Esa noche la perra no durmió adentro. Se quedó en el patio lo más lejos posible de él, acurrucada en una esquina, vigilando ese punto invisible que solo ella podía percibir. Esto siguió pasando durante semanas. Cada vez que don Raúl llegaba a casa, la perra reaccionaba igual, ladrándole a ese espacio vacío junto a él. Otros animales del vecindario empezaron a comportarse raro también. Los perros de la calle cruzaban a la acera contraria cuando lo veían venir. Los gatos se escondían. Hasta los pájaros se callaban cuando él pasaba cerca. Era como si llevara consigo algo invisible, pero innegablemente presente. Algo que todos los animales podían sentir menos los humanos. En las creencias mexicanas antiguas se dice que los animales pueden ver al nahual porque ellos nunca perdieron la conexión con el mundo espiritual. Los perros especialmente son guardianes entre los mundos, pueden detectar presencias que nosotros ignoramos. Cuando un animal reacciona con terror a algo que parece no estar ahí, no está loco, no está asustándose de la nada. Está viendo a tu doble, está sintiendo la presencia de tu nahual oscuro, que camina pegado a ti como una sombra que solo ellos pueden percibir. Don Raúl murió 6 semanas después en un accidente de tránsito. Su perra había estado tratando de advertirle todo ese tiempo, tratando de decirle que algo caminaba junto a él, algo que venía a buscarlo. Pero él no entendió las señales hasta que fue demasiado tarde. Los vecinos dijeron que la noche antes del accidente, todos los perros del barrio aullaron al mismo tiempo,
como si supieran lo que venía. Pero hay una señal todavía más personal, más íntima, que ocurre cuando ya no puedes ignorar lo que está pasando. Esta es la séptima señal, los sueños donde te ves a ti mismo desde afuera, donde flotas sobre tu propio cuerpo y te observas dormir, caminar, vivir. Y no son sueños normales, no son esos donde vuelas o haces cosas raras. Son sueños que se sienten más reales que la realidad misma. Una contadora de Querétaro, Sandra, vivió esto de una manera que la dejó marcada para siempre. Empezó a tener el mismo sueño todas las noches durante 2 semanas seguidas. En el sueño, ella se veía a sí misma acostada en su cama, dormida, pero la perspectiva era desde el techo, mirando hacia abajo. Podía verse respirar, podía ver cada detalle de su cuarto exactamente como era en la realidad. Y siempre había alguien más ahí, parado junto a su cama, mirándola dormir. Esa persona era ella misma. Al principio pensó que eran solo pesadillas causadas por el estrés, pero los sueños se volvieron más vívidos, más largos, más detallados. Empezó a soñar que se veía a sí misma haciendo su rutina diaria, preparando café, vistiéndose para el trabajo, manejando hacia la oficina, pero siempre desde afuera, siempre como una observadora de su propia vida. Y lo más perturbador era que la Sandra del sueño, la que ella observaba, se movía de manera ligeramente diferente, con gestos que no eran del todo suyos, con una expresión en el rostro que la hacía parecer una extraña. Una noche el sueño cambió. Sandra se vio a sí misma despertando en su cama, levantándose, caminando hacia el espejo del baño. Pero esta vez ella también podía sentir que estaba en su cuerpo, no solo observando. Era como si su conciencia estuviera dividida en dos. Una parte seguía flotando en el techo, observando, y otra parte estaba dentro de su cuerpo, moviéndose. Cuando la Sandra física llegó al espejo y se miró, la Sandra que observaba desde arriba vio algo que la hizo despertar gritando. En el reflejo del espejo no había una. Había 2 Sandras paradas lado a lado, y ambas sonreían de una manera que ella nunca sonreía. Los curanderos mexicanos explican estos sueños como la separación temporal del nahual, como si tu doble estuviera ensayando el momento en que finalmente va a separarse de ti completamente. En las tradiciones antiguas se creía que durante el sueño el nahual podía vagar libremente, pero cuando empiezas a verte a ti mismo desde afuera, cuando tu conciencia se divide así, significa que la separación ya no es solo espiritual, se está volviendo física. Tu doble se está preparando para existir independientemente de ti. Sandra buscó ayuda después de esa experiencia. Visitó a una curandera en su pueblo natal que le dijo algo que la heló hasta los huesos. Cuando sueñas que te ves a ti mismo así, cuando tu doble aparece en tus sueños mirándote directamente, es porque el encuentro cara a cara ya no está en el futuro lejano, está a punto de suceder en el mundo físico. Es la advertencia final, la última oportunidad de prepararte para lo inevitable. Entonces te pregunto, ¿los animales han estado actuando extraño cerca de ti? ¿Te ladran sin razón? ¿Te evitan? ¿Reaccionan a algo invisible junto a ti? ¿Has tenido sueños donde te ves desde afuera, donde observas tu propia vida como si fueras un espectador? Estas 2 señales son las más cercanas al final. Son las que indican que tu nahual ya no está solo caminando en las sombras. Está preparándose para el momento del encuentro. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente te enfrentes cara a cara con tu doble, ya nada volverá a ser igual. Porque uno de ustedes 2 no va a seguir aquí. Hay una sensación que no se puede explicar con palabras,
una sensación que te hiela la sangre y te hace querer correr, aunque no sepas hacia dónde. Es cuando sientes que alguien te está mirando, pero cuando volteas, no hay nadie ahí. Excepto que esta vez, esta única y aterradora vez, sabes con absoluta certeza que quien te mira eres tú mismo. No es paranoia, no es tu imaginación jugándote chueco. Es una presencia física, tangible, que puedes sentir en la nuca, en la espalda, en cada centímetro de tu piel. Y lo peor es que cuando finalmente te atreves a voltear, por una fracción de segundo, alcanzas a ver tu propia silueta desvanecerse en las sombras. Esta es la octava y última señal del doppelgänger mexicano, la que marca el punto de no retorno. Un albañil de Oaxaca, don Miguel, me contó sobre las 3 semanas más aterradoras de su vida, cuando vivió exactamente esto. Empezó como una sensación sutil mientras trabajaba en una construcción. Sentía que alguien lo observaba desde la planta superior del edificio que estaban levantando. Cada vez que subía a revisar, no había nadie, pero la sensación no se iba. Sus compañeros notaron que se ponía nervioso, que volteaba constantemente sobre su hombro, que dejaba de trabajar de repente, como si hubiera escuchado algo. La cosa empeoró cuando empezó a pasar en su casa. Don Miguel se sentaba a cenar con su familia y de repente sentía esa mirada clavada en su espalda, tan intensa que le dolía físicamente. Se volteaba y solo veía la pared vacía de su cocina, pero el aire ahí se sentía diferente, más denso, más frío. Su esposa le preguntaba qué le pasaba, por qué estaba tan asustado, pero él no sabía cómo explicarle que sentía que su propio yo lo estaba acechando. Una noche, mientras veía televisión, la sensación se volvió tan abrumadora que tuvo que salirse de su casa. El miedo era tan real que su cuerpo temblaba sin control. Pero lo que realmente lo quebró fue la noche en que finalmente lo vio. Eran las 2 de la madrugada y él no podía dormir. Esa sensación de ser observado era demasiado fuerte. Se levantó para ir al baño y al pasar por el pasillo oscuro de su casa, lo vio reflejado en el vidrio de una ventana. Pero el reflejo no se movía cuando él se movía, se quedaba quieto, mirándolo fijamente con sus propios ojos. Don Miguel parpadeó, pensando que era un truco de la luz, y cuando abrió los ojos de nuevo, el reflejo sonrió. Él no estaba sonriendo, pero su reflejo sí, con una sonrisa que no era humana, que no era suya. En ese momento, don Miguel supo que había llegado al final de las señales. Su nahual ya no estaba escondido, ya no estaba en las sombras o en los relatos de otras personas. Estaba ahí, frente a él, separado de su cuerpo, existiendo de manera independiente. Los curanderos dicen que cuando llegas a este punto, cuando sientes la presencia física de tu doble y finalmente lo ves cara a cara, solo te quedan 2 opciones: aceptar lo que viene o luchar por romper la conexión. Don Miguel eligió luchar. Buscó a una curandera de su pueblo, una mujer anciana que había heredado el conocimiento de generaciones. Ella le dijo que lo que estaba viviendo era el llamado del nahual oscuro, que su doble estaba preparándose para reclamar su lugar en el mundo físico. Le explicó que según las tradiciones antiguas mexicanas, existe un ritual de protección que puede romper temporalmente la conexión entre tú y tu nahual, que puede darte tiempo, que puede alejarlo. No es una solución permanente. Nada lo es cuando tu doble ya se ha manifestado tan claramente, pero puede darte respiro, puede darte la oportunidad de prepararte. El ritual es específico y debe hacerse con respeto absoluto. Necesita 7 elementos sagrados que representan la separación entre los mundos:
copal para limpiar el espacio de energías oscuras, sal de grano para crear barreras de protección, agua bendita de una iglesia que tenga más de 100 años, pétalos de cempasúchil frescos que conectan con el mundo de los muertos, un espejo nuevo que nunca haya reflejado tu imagen, tierra de un cementerio tomada al amanecer, y una vela negra que absorba la presencia del nahual. Cada elemento tiene un propósito, cada uno representa una capa de protección entre tú y tu doble. El ritual debe hacerse en soledad absoluta, a la medianoche de un viernes, porque ese es el momento de transición entre los mundos. Primero debes crear un círculo de sal de grano alrededor de ti, lo suficientemente grande para que puedas sentarte cómodamente en el centro. Luego colocas los pétalos de cempasúchil, formando una segunda barrera dentro del círculo de sal. Estos pétalos le recuerdan a tu nahual que aún no es tu tiempo de cruzar. En el centro del círculo pones la tierra del cementerio en un plato de barro. Sobre ella colocas la vela negra y la enciendes, mientras pronuncias tu nombre completo 3 veces en voz alta. Mientras la vela arde, debes quemar el copal y dejar que el humo llene el espacio. Luego rocías el agua bendita en las 4 direcciones cardinales, pidiendo protección a cada punto. Lo más importante viene al final. Tomas el espejo nuevo, lo miras directamente a los ojos sin parpadear, y le hablas a tu reflejo como si fuera otra persona. Le dices que reconoces su existencia, pero que no es tu momento de partir, que todavía tienes cosas por hacer en este mundo, que debe regresar a las sombras y esperar. Luego rompes el espejo contra el plato de tierra, envuelves los pedazos en un trapo oscuro, junto con la tierra y los restos de la vela, y los entierras lejos de tu casa antes del amanecer. Don Miguel hizo el ritual exactamente como le indicaron. Me contó que mientras rompía el espejo, sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo se estuviera desgarrando dentro de él. Esa noche durmió por primera vez en semanas sin sentir esa presencia observándolo. Pero la curandera le advirtió algo que él nunca olvidó. El ritual solo aleja al nahual temporalmente, no lo elimina, no puede hacerlo porque el nahual es parte de ti. Solo te da tiempo para prepararte para el encuentro inevitable. Han pasado 5 años desde entonces. Don Miguel sigue vivo, sigue trabajando, sigue con su familia. Pero me confesó que hay noches en que la sensación regresa, más débil que antes, pero ahí. Sabe que algún día su doble volverá a manifestarse completamente. Sabe que el encuentro final aún lo espera en algún punto del camino. Porque esa es la verdad sobre el doppelganger mexicano. No puedes escapar de él para siempre, solo puedes retrasar lo inevitable. Así que ahora que conoces las 8 señales, ahora que sabes cómo reconocer cuando tu nahual oscuro camina cerca, te hago la pregunta final. ¿Cuántas de estas señales has experimentado? ¿Sientes esa presencia invisible observándote justo ahora mientras escuchas esto? Porque si has llegado hasta aquí, si algo te hizo buscar esta información, tal vez ya sabes en el fondo que tu doble está más cerca de lo que quisieras admitir. Y si es así, si reconoces las señales en tu propia vida, no lo ignores, no pienses que va a desaparecer solo. Busca el ritual, protégete mientras puedas, prepárate para lo que viene. Porque cuando tu doppelganger finalmente te encuentre cara a cara, cuando estés frente a tus propios ojos vacíos, mirándote desde el otro lado, ya no habrá más señales, ya no habrá más advertencias. Solo quedará el encuentro final, y después de eso, nada vuelve a ser igual.